Esto es Londres Blanco y vamos a hacer nuestras predicciones. Acá estamos, esta vez en un video bastante simple en realidad, pero que realmente teníamos ganas de hacer, aunque realmente lo pensábamos un poco distinto cuando lo ideábamos hace un par de semanas, meses atrás, porque pensábamos que iba a estar todo un poco más, con el camino un poco más allanado, pensábamos que íbamos a tener las cosas más en claro, pero realmente nos enfrentamos a un video de predicciones sobre la Premier en general y cómo le va a ir al Tottenham en esta temporada, en realidad sin saber mucho qué tiene el Tottenham para esta temporada, a pesar de haber tenido grandes incorporaciones como la de Cuti Romero, como la de Bryan Hill, un arquero suplente como es Bolini, pero mucho más que eso no tenemos y hasta un futuro incierto en este momento de Harry Kane, y veremos si alguien está viendo el video en el futuro, qué habrá pasado. Es muy complicado realmente porque también vemos el equipo y las contrataciones y hay tantos rumores todavía en este punto, ¿no? Habiendo llegado Romero, pero habiendo tomado tanto tiempo en llegar y sacado como un poco de protagonismo a otros fichajes posibles. Em, Se demoró todo esto de las contrataciones y salidas, que ahora se van a tener que hacer contrarreloj incluso en el comienzo de la temporada, que nunca es lo ideal porque justamente no pueden tener una pretemporada con el técnico y también ahora nos dejan como medios eh, teniendo que poner distintos supuestos para hacer estas predicciones que no sabemos siquiera si se van a cumplir y que capaz tengamos que volver en 2, 3 semanas a revalidar, ¿no? Totalmente, porque la verdad, vamos a empezar, digamos, con las ternas que son un poco más simples, un poco menores, y después vamos a ir con las más importantes, pero la verdad que es complicado intentar de predecir todo cuando en realidad no tenemos casi nada, porque como vos decís, se espera que se sume o que cambie bastante el club entre entradas y salidas en las próximas 3 semanas que nos quedan de mercado. Así que arrancamos directo con una que creo que es bastante simple, que es el jugador joven del Tottenham de esta temporada. La temporada pasada también elegimos entre Oliver Skip, Tanganga o Sessegnon, que habían estado Oliver Skip y Sessegnon cedidos y Tanganga en el club, y elegimos a Oliver Skip. Y me parece que vamos a la simple en este año, ¿no? De nuevo, y repetimos con Oliver Skip, que lo vimos bien en la pretemporada y creemos que puede formar un buen tándem con Højbjerg, puede ser su reemplazante también, entonces lo vemos como el más destacado entre los sub-23. ¿Qué más se puede decir de Oliver? Realmente cada una de sus participaciones demuestra cuál es su valía y no le va a costar mucho ser uno de los favoritos de la afición y ir generándose ese lugar de los intocables. Em, Aparte, teniendo un equipo que necesita tantos cambios, como que el lugar más asentado de todos los juveniles parecería que lo tendría Oliver en esta próxima temporada. Completamente. Y ahora vamos a ir con una que es quizás no es la más complicada, pero es la más dolorosa, quizás se podría decir, la más riesgosa, porque es el jugador de excepción. Y en este caso, yo voy a ir por una apuesta que no me gustaría para nada que sea la decepción, pero hubo algunos rumores, todavía en la pretemporada estuvo entrenando con el club, pero no se presentó en ningún partido porque el técnico no lo veía apto, y es Tanguy Ndombele, que tuvo una primera temporada de Tottenham complicada, conflictuosa, una segunda donde se pudo rearmar, tuvo una muy buena primera parte, como todo el equipo, y después, junto al equipo, también se fue cayendo, obviamente, más que nada porque también lo dejaron afuera del equipo, técnicos como Ryan Mason, con el objetivo de meter a Harry Winks o Dele Alli, pero la verdad no me gustaría para nada, pero si tengo que apostar por una decepción están yendo Pelé. Y excusándome también sería una decepción porque algo de esperanzas le tengo.
s- muy doloroso, la verdad que no iría hasta ese punto. Ya que te la jugaste, me la voy a jugar también y te voy a sorprender porque no fue lo que dije en la previa. Yo lo voy a tomar a Reguilón de jugador de decepción y voy a explicar el por qué. Se pagó una ficha muy alta cuando se necesitaban jugadores en otras posiciones las temporadas pasadas. Realmente se esperaba, eh, en base a su rendimiento en Sevilla, que sea una labor excepcional, tanto defensiva como ofensiva también. Y por momentos se sintió que eso se podía dar. Pero vimos en el final de la temporada su caída estrepitosa. Y la verdad es que tiene una amenaza tremenda en Ryan Sessegnon, un jugador al que Nuno quería en el Wolverhampton y nunca pudo tener, y que es un jugador que esta casa banca. em, y creo que va a perder el puesto para diciembre, va a tener el puesto perdido. Justamente vamos a ir con ahora con lo que sigue, de decepción a revelación, y te dejo que arranques a vos porque me parece que está relacionado justamente con lo que veníamos hablando. Muy bien, me gusta. La revelación sería, obviamente, Ryan Sessegnon sacándole el puesto a Sergio Reguilón. Sobre todo porque también creo que esta falta de contrataciones de un defensa central líder, hoy el fichaje que se dio del Leicester por Vestergaard, que era uno de los que más quería el club, va a propiciar a un cambio de la formación en algún momento de la temporada, a que se juegue con tres centrales y dos carrileros. Y en esa formación realmente Sessegnon va a poder explotar y marcar la diferencia, ¿no? Con, con su poderío goleador innato, porque cada vez que está frente al arco realmente es gol, o casi siempre es gol, y es algo que lamentablemente Reguilón todavía no tiene, así como tampoco tiene la consistencia en sus centros. Entonces veo ese poderío ofensivo que va a ser más que necesario por la banda izquierda, ya que justamente también otro de los jugadores de excepción podría haber sido Doherty, ¿no? Tranquilamente para cualquiera, pero nuestras expectativas son tan bajas que ni siquiera podemos ponerlo en ese lugar. Realmente ese señor me parece que va a ser el jugador que va a sobresalir y va a demostrar por primera vez que es el futuro. Así es, completamente. La verdad que coincido, pero elegí otro nombre. Me gustaría hacerle una mención también a Gio Lo Celso, que es un jugador que no estuvo teniendo la mejor temporada, la última, y tampoco la anterior fue nada excepcional, pero lo veo rindiendo bien. Como leía el otro día en Twitter, a él pareciera que realmente le cambia mucho jugar con hinchada, jugar con la afición o sin ella. Entonces lo veo que eso puede ser un factor importante, así que lo veo volviendo a su mejor nivel, digamos, pero no sería una completa revelación, por lo menos para mí. Sé que para algunos quizás sí, eh, pero si tengo que apostar, y esto es una apuesta complicada porque no es nada certero ni nada bastante factible, apostaría por Berwin, porque no hay otro jugador que yo sienta que sea una verdadera revelación. Sí, obviamente siento que hay jugadores que pueden rendir bien, pero entre Berwin y Dele Alli, que podría ser uno que si tiene un buen rendimiento me sorprende, me parece que lo veo más posible que Berwin sea el que dé el paso. Así que ya habiendo pasado por estas tres ternas ya, vamos con una de las más importantes, que es la de asistente, con un jugador con mayor asistencias dentro del club, y si querés también nos podemos arriesgar en total en la Premier. Yo, obviamente, lo lógico después de esta temporada sería decir Harry Kane, ¿no? Pero viendo lo que se está hablando por el momento, quiero dejar a Harry Kane para la próxima y por lo menos, por las dudas, dejar a Heung-min Son en esta porque creo que puede aumentar su capacidad asistidora con un Espíritu Santo, siendo un extremo que lo veo yendo más por la banda todavía que antes.
y es un jugador que tuvo 10 asistencias la temporada pasada, así que, ¿por qué no? Podría ser, pero creo que acá es donde Harry ha evolucionado, ¿no? Ha dado ese salto de ser un delantero a un todocampista. Y ese jugador que le gusta rotar y ver dónde puede aniquilar a la defensa, sea él mismo el que defina o él el que tenga que bajar para darle el espacio a otro. Entonces, estando Harry todavía en el club, eh, yo elijo a Harry como el máximo asistente. Sí, la verdad que sería lo lógico, ¿no? Obviamente, pero justamente quería dejarle ese guiño a Son, por lo menos, por si se llega a ir Harry Kane, que es algo que hasta el momento no sabemos. Y mencionar que suponemos que si estamos hablando en general de la Premier, o será Harry Kane o será Kevin De Bruyne si es que lo respetan las lesiones, ¿no? Me parece que en eso estamos de acuerdo. Y después yendo al goleador de la Premier League, me parece que no tenemos dudas que va a ser Harry Kane y esperemos que sea en el Tottenham. Sí, la verdad es que acá hay poco lugar a dudas. Sea en el equipo que sea, realmente va a ser él el goleador de la temporada. Y si no estuviera él, creo que Son sería el goleador del equipo. Con de llegar Lautaro Martínez, probablemente Lautaro ser su máximo asistente o ser el que más espacios le deja para que meta la mayor cantidad de goles son, ¿no? Así como hoy lo hace Kane, que justamente hace todas esas bajadas al centro del campo para que Son tenga sus espacios. Pero qué lujo sería poder volver a tener a Kane y a Son una temporada más en el máximo de sus capacidades. Y por qué no, Mati, la verdad creo que es un momento para decirlo, que son de ese salto, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo a final de temporada y que queríamos también hablar para este principio de temporada, que es el salto de uno de los mejores jugadores de la Premier a uno de los mejores del mundo. ¿Y eso con qué se da? Con consistencia. Ujú, completamente. Y la verdad que ya que estamos en un video de predicción, estaba pensando, estamos grabando un par de días antes del partido contra el City, del inicio de la Premier League, así que si tuviera que predecir si Harry Kane se queda o no, yo apuesto que sí, por el momento, sea con una firma de contrato, con cláusulas o con lo que sea, yo lo veo quedándose de alguna u otra manera. Así que seguimos con la siguiente, que es lo último que nos queda, que es hablar de cómo nos va a ir en las competiciones y si querés arrancamos de menor a mayor. Entiendo que vamos a jugar un poco a nuestro favor y la menor sería la Carabao Cup. Yo apuesto por una semis, es un torneo bastante corto, arrancan 16avos, si no me equivoco, y así que tampoco lo veo al equipo de nuevo llegando a una final. Tuvimos bastante suerte en cuanto a los choques la temporada pasada y unas semifinales serían algo dentro de todo digno, que bueno, realmente es lo que más o menos pienso. Sí, yo creo que va a pasar como la temporada pasada, que se le va a dar más énfasis a la Carabao que la FA Cup, sobre todo por la extensión de la FA Cup y cómo dura toda la temporada, porque no olvidemos que la Carabao de esta temporada debería terminar en febrero y eso es algo que el club siempre ha tenido en cuenta y le ha dado prioridad. Entonces, estoy en la misma situación que vos. La verdad es que si te toca, por ejemplo, los dos máximos candidatos a los torneos importantes, que serían City y Chelsea, tocan que lleguen ambos y están los dos en una semifinal y al Tottenham le toca un rival, Aston Villa, Leicester o cualquier otro rival que no sea esos dos, bueno, tenés el camino para llegar a una final y por lo menos ilusionarte con hacer algo increíble como pasó en el 2008, ¿no? Eh,
pero es complicado con nuestro nivel de suerte que 2 años seguidos los cuadros nos acompañen para tener una semifinal tranquila. Así que estoy de acuerdo con vos y creo que ahora deberíamos hablar de la FA Cup, que sería el otro torneo que debería ser el que menos prioridad tenga. Que acá creo que estábamos un poco dispares porque vos tenías más pretensiones de querer capaz llegar a unos cuartos de final. Para mí es una competición que realmente vamos a quedar afuera, como pasó con el Everton, como mucho en una quinta ronda. Sí, bueno, podría ser tranquilamente. La verdad que, como decís vos, y como dijimos también la temporada pasada en un video que hicimos similar a este, era el campeonato que menos importancia se le iba a dar. En ese momento estábamos hablando como primer prioridad la Premier, porque habíamos tenido un arranque fuerte, como segunda prioridad la Europa League, y después Carabao Cup, que se llevó a una final, y FA Cup, que como decís, se jugaron pocos partidos y terminamos quedando eliminados en un partido fatídico contra el Everton, un 5-4 terrible. Y sí, yo, como decías, quizás estaba un poco más entusiasta con unos cuartos de final, pero también, como decías, tampoco muchas esperanzas porque es un torneo larguísimo, que para ganar una Copa Nacional preferible ganar la Carabao Cup, aunque sabemos la diferencia entre las dos, obviamente, pero sí, realmente es un torneo que si tuviera que ordenar en prioridades, quizás iría al fondo de todo. Y como decía antes, quizás es un poco conveniente para nosotros ordenar este torneo como el segundo encuentro de prioridad por el nivel que tiene y demás, pero es la UEFA Conference League, y la verdad que el Tottenham, por nombre de club y nombres de plantilla, está destinado a estar por lo menos en los primeros puestos. Y si tengo que hacer la apuesta fuerte, la hago en esta competición. No sé si fui muy claro. Sí, la verdad es que de vuelta. Estoy tan mal acostumbrado últimamente a no poder levantar los títulos y a que la suerte no nos acompañe, que si tengo que decir algo, creo que llegamos a la final y ahí nos quedamos. Ojalá no sea así, ojalá nos demuestren que sí se puede levantar una copa después de tantos años. Em, pero también hay que pensar que es una copa que se va a usar para desarrollar a los chicos, o por lo menos eso es lo que se viene hablando, ¿no? Por eso Devin, Scarlett todavía siguen en el club. Em, entonces, hay que ver cómo aprueban los chicos sus oportunidades, cómo van desarrollándose. Y si en algún partido pasa como en las clasificaciones de la Europa League del año pasado, que faltaban 15 minutos y había que poner en Dombelé y a todos para salvar el partido y tratar de clasificar. Eh, pero como vos decís, si en un rango de escala, obviamente Premier, Conference League, Carabao y la última lejos sería la FA Cup. Sí, obviamente recordamos que sabemos la importancia que tiene una FA Cup y sabemos que es de los torneos más prestigiosos que hay, pero realmente es mucho el esfuerzo para que tampoco la recompensa sea tan grande. Así que, como decías, la Conference League es un torneo engañoso, porque es como la FA Cup en su sentido, porque competís siempre contra rivales que son bastante menores a tu nivel, en este caso por lo grande que es el Tottenham para esta competición, y los rivales te van a salir con el cuchillo entre los dientes, y el Tottenham quizás o salga con los juveniles, que quizás van a demostrar más actitud, o quizás salga con los jugadores un poco más tranquilos, como supo pasar en Zagreb, en Croacia, pero esperemos no tener de esos recuerdos y por lo menos poder llegar a las grandes instancias de este glorioso torneo, que es la Conference League. Así que vamos ahora con la Premier, con lo que realmente importa y con lo que realmente se puede juzgar y por lo menos calificar de alguna manera una temporada. Principalmente lo que pensamos, por lo menos estamos, me parece que en sintonía, es que va a haber por lo menos una mejoría en lo que fue la última temporada. No creemos que vaya para peor,
porque realmente en el mercado, hasta lo que vimos, nos estuvimos moviendo bastante bien, con varias ventas que había que hacer, otras también estamos esperando que se hagan, y una compra como fue la de Cuti Romero, por ejemplo, que había que hacer, y otras de Brian Hill apostando al futuro, y Golini, que vamos a ver para qué sirve, pero vemos una, aunque sea leve o no tan leve, mejoría en cuanto al puntaje en esta Premier. Hicimos nuestros cálculos, digamos, partido a partido, rápido, tampoco nos esmeramos en analizar cada partido, pero, por ejemplo, a mí me dio un resultado de 21 victorias, 9 empates y 8 derrotas, que serían un total de 72 puntos, que son 10 más que la Premier League pasada. Sí, la verdad que estamos en sintonía, como casi siempre en este canal. Y creo que hay que mirar a lo que pasó en la temporada 18-19, ¿no? Que no sé cuál va a ser el equipo que caiga, pero no confío tanto en el Liverpool ni en el Manchester United. Manchester United por su falta de goleador y porque Bruno Fernández la tuvo muy fácil la temporada pasada con todas las ayudas y aparte también por una cuestión de que el nivel estuvo muy bajo en general. Em, Se puede ver en la tabla y se puede ver en el nivel de los partidos. Que creo que esta temporada, realmente, si siguen en este nivel de contrataciones, la Premier va a tener por lejos el mejor talento del mundo y va a ser la mejor liga, pero por escándalo. Em, entonces, con esos 72 puntos, podría darse como en la 18-19 poder clasificar en un cuarto puesto, ¿no? 72 puntos en la 18-19 fue suficiente para un Chelsea tercero con 72. Realmente entre City, Liverpool y Chelsea no debería haber tanta diferencia. Pero, como te digo, un mal arranque del United que es posible, o una lesión del Liverpool catastrófica como pasó la temporada pasada, que también es posible, lo hemos visto, te dan ese lugar a poder luchar por un cuarto puesto. Porque también, pensémoslo así, ¿no? Y esto es lo que siempre aprovechan los equipos que no tienen Champions. Es el calendario es mucho más débil. Entonces, ¿eso qué significa? Que vos podés descansar jugadores y tenés tus mejores jugadores frescos para jugar en la Premier. Entonces, al tener los jugadores frescos para la Premier, todo el foco está ahí. Y por eso decimos que va a ser la prioridad. Y en esa prioridad creo que ahí es donde puede sacar ventaja. Porque no olvidemos, Solskjaer también viene medio tocado públicamente por no ganar títulos. Entonces va a buscar ganar un título. Y si ve que se le está escapando la Premier y no está pudiendo llegar a la Champions, va a meter todo en una FA Cup o en una Carabao Cup y va a empezar a soltar otras competencias. El Liverpool pierde a Wijnaldum y no lo recupera. Konaté es un jugador que vimos el prontuario de lesiones y vimos lo que pasó con Joe Gómez, vimos lo que pasó con Van Dijk. Alexander Arnold no es tan bueno defensivamente. Entonces, son equipos que son excelentes, realmente excelentes, si están los 11. Ahora, ¿qué pasa si eso no sucede? Y ahí es donde se abren las oportunidades para el Tottenham y ahí es donde tiene que sacar provecho de jugar Conference League, jugar Carabao y de asegurarse que los 11 mejores estén sí o sí para el sábado o el domingo, para asegurarse esos 72 puntitos, 75, así con un gran resultado en otro derby importante y poder asegurarse esa cuarta plaza para volver a Champions. Y la temporada que viene, si es que Kane se llega a ir por una cláusula de decisión en un nuevo contrato, decir, yo estoy en Champions. Al estar en Champions, capaz Kane no se quiere ir y atraes mejor talento también. Sí, podría ser. La verdad que no es nada alejado, pero me parece que, por ejemplo,
En cuanto al Liverpool, yo haría una pequeña apuesta y lo veo volviendo al Liverpool. Ahora que tiene a Van Dijk, no creo que se le lesione de nuevo o no creo que tenga de nuevo el mismo problema de lesiones. Obviamente podría pasar tranquilamente, pero no creo que ocurra. Veo al Manchester City campeón nuevamente. Y como te decía antes, no lo veo al Chelsea como un equipo liguero. Obviamente puede pasar cualquier cosa, pero lo veo más como un equipo copero y lo dejo tercero con un Manchester United cuarto y al Tottenham lo dejo quinto, que sería realmente una situación que no sería lo mejor, pero tampoco estaría muy mal, porque recordemos que venimos de quedar por debajo de la sexta plaza que marcaba la Europa League. Por ejemplo, en esta tabla quedaríamos por encima del Leicester, por encima del Arsenal, por encima del Aston Villa, que son equipos que se reforzaron bien o que tienen historia o que vienen bien los últimos años. Entonces, realmente sería una situación, no digamos muy optimista, pero mediando entre lo realista y también siendo un poco hincha del Tottenham. Así que, comentando un poco más, les dejamos obviamente la tabla que hicimos cada uno con los 20 clasificados. Yo puse un Norwich, Watford y Palace descendiendo y después no mucho más, lo pueden ver en imagen. Sí, la verdad es que no hice el top 20 como vos, pero si te vas a hacer una lista, para mí City campeón, Chelsea segundo, Liverpool tercero, Tottenham cuarto, Manchester United quinto, Leicester sexto, Aston Villa séptimo, Leeds octavo, Arsenal noveno y Everton décimo. Con un Palace, Watford y Southampton descendidos. Y capaz que se quejarán de por qué Palace y por qué Southampton. Palace es un club que no está acostumbrado a jugar a lo que probablemente Vieira quiera que los jugadores hagan y que no tiene realmente los fondos para hacer todas las contrataciones necesarias tampoco y la limpieza sugerida. Y Southampton se fue Danny Ings, se va a Vestergaard a Leicester, nosotros queremos a WordPros. Es realmente un éxodo eh, muy complicado para ellos de poder subsistir en una Premier de vuelta, súper competitiva. Sí, sí, mínimamente es peligroso. Realmente la movida que hay ahora en el Southampton, así que sería lógico. No sé si tanto como para irse al descenso, porque recordemos que la temporada pasada arrancaron muy bien, pero en los puestos bajos me parece que va a estar seguramente peleando. Por lo menos yo lo puse decimosexto, cerca, pero no en el descenso. Así que muchísimas gracias a todos. Obviamente, déjennos sus predicciones, si quieren hacer la tabla o por lo menos el top 6 o top 10 y los descendidos, lo que quieran. Y también, como hicimos nosotros, de la FA Cup, de la Carabao Cup, de la Conference, goleadores, asistentes, revelación, decepción, algún jugador joven. Obviamente todo eso, lo que quieran, dejarnos en los comentarios, síganos en nuestras redes, se pueden suscribir y les agradecemos mucho. Sí, y a todo esto, no dije la decepción de la Premier, y me voy con esta polémica. Bruno Fernández, la decepción de la Premier. Y repito, ¿por qué? La tuvo muy fácil la temporada pasada, ¿no? El United en general. Era como, uy, me golpearon el hombro, me caí. Eh, penal, referee penal. Y también hay algo que se llama scouting, donde una liga donde hay mucho conocimiento general va a llegar un momento en donde van a decir, ya sabemos cómo marcarlo, a ver qué podés hacer con esto. Eh, así que por ahí también vienen las razones de por qué veo al United más abajo. Capaz comparten o no, pueden dejarnos su tabla. La verdad que les agradecemos mucho el apoyo como siempre y bueno, por favor déjenos sus comentarios y también díganos cuán contentos o no están de que ya arranque la temporada y cuántos fichajes más les gustaría ver. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos muy pronto trayéndoles también la previa contra el City.
Así es, estaremos dentro de poco, dentro de muy poco, ya arrancando con las previas y demás. Así que déjennos su ilusionómetro, qué tanto están subidos a la Nunoneta para el principio de esta Premier League. Y nos vemos dentro de poco, ya con el comienzo de la Premier. Así que muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Adiós.